¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien. El día de hoy hablaremos sobre estructura de mercado, la importancia de la estructura, a qué nos sirve, cómo aplicarla en un gráfico, cómo marcarla. Les daré unos tips de las herramientas que yo utilizo. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos. Vamos a escribirnos estructura, algo básico que les tendrán que aprender, digamos, al final, como siempre les comento, no es a memoria. Estos son nombres que los aprenderíamos en inglés, porque en los mercados siempre, hasta la misma palabra trading es en inglés. Así que por cultura, por conocimiento, no está de más aprenderse estos nombres en inglés. Al final yo les comentaré también la traducción. Por eso es que les digo, no es un nombre de un punto estructural, más sí el nombre en inglés y ahorita también les comentaré su respectiva traducción en español. Gracias a estos nosotros, y también en los próximos videos, ustedes me entenderán cuando yo diga, nos encontramos en un higher high, en un higher low, o sea, ya no es que voy a, porque eso lo utilizamos también como términos abreviativos a la hora de no extendernos hablando con una persona. Pero si ustedes comprenden estos nombres, se los aprenden, por así decirlo, también en inglés, que no está de más, como les comenté, es un plus para ustedes mismos, no para nadie más. Ya ustedes me entenderán y digamos, es un plus. Sin más nada que decirlo, comencemos marcándolo. Primer nombre vendría siendo Hiker High. Vamos a darle otra. Vendría siendo Hiker High, que no es otra cosa que un alto más alto. Ok, Hiker Low, un bajo más alto. Pues tendremos un High. Que High es un alto igual al precedente. Después tendremos Lower Low. Lower Low nos referiremos a un bajo más bajo. Lower high, un bajo más alto. Perdonen, un alto más bajo. Y tendremos un low, un bajo igual al precedente. Ahorita se los escribo acá su respectiva traducción para así después ya empezarnos a marcar esos puntos estructurales. Ahorita también les comentaré o les daré un pequeño tips para que si no se equivoquen marcando la estructura y ya, hasta solo con estos nombres, ya saber cómo, eh, cuáles son para la estructura alcista y cuáles son para la estructura bajista. Aunque estos casos no lo, bueno, ahorita lo veremos. Hiker High dijimos, alto más alto. Hiker Low, alto, perdonen, bajo más alto. High en vez es un alto igual al precedente. Lower Low en vez es un bajo más bajo. Lower High en vez es un alto más bajo. Y low en vez es un bajo igual al precedente. Esto es, digamos, un poco el índice, por así decirlo, de la estructura, nivel propio básico. Ahorita acá nos marcaremos una estructura alcista y le daremos esos nombres estructurales.
Acá, para dar los nombres a estos puntos estructurales, no tendremos que hacer esta cosita. Acá, lo que yo les recomendaría es con la herramienta que les ofrece aquí de texto, denle esos nombres a esos puntos estructurales. Obviamente, otra cosa que ya les agrego, y eso lo veremos ya cuando lo practicaremos en el gráfico de vela, que por cada temporalidad, siempre recuérdense lo de la visibilidad. O sea, ¿en qué sentido? Que si se marcan, ejemplo, esto es un Higher High, doble clic, le dan doble clic, clic derecho, bueno, que les salga esta cosita de acá, invisibilidad. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en el mensual, borren todas las otras y dejen solo el mensual. ¿Por qué? Porque así se les ve solo en esa temporalidad. ¿Por qué? Porque están marcando la estructura de esa temporalidad. Si ustedes bajan, se verá ese nombre, les ensuciará el gráfico y los confundirá, porque obviamente la estructura no es que es igual en todas las temporalidades. O sea, ahorita nos encontramos, por ejemplo, en un mensual. Si ustedes van a 4 horas, la estructura puede ser bajista. Seguramente no es igual a la mensual. Pero bueno, para darle nombre a estos puntos estructurales, ¿cómo hacemos? Acá, bueno, vamos a suponer que esto es un Heiger High. ¿Por qué? Porque para dar el nombre a este punto estructural, yo tengo que ver el precedente. ¿Precedente de qué? Para darle los nombres a estos puntos altos, tengo que referirme al antecedente. ¿Ok? Siempre alto. Entonces, lo mismo para estos bajos. Vamos a suponer que también este es un Heiger Low. Vamos a suponer que este es un Heiger Low. Heiger Low, ¿por qué? Porque supongamos que es un bajo más alto. Ahora sí empezamos a darle los puntos estructurales correctos porque ya tenemos referencia. Este, ¿cómo es respecto a este? Es un alto más alto. Entonces será un higher high. Este, ¿cómo es respecto al antecedente? Es un higher low. Este, ¿cómo es respecto al antecedente? Es un higher high. Este punto respecto a este, ¿cómo es? Es un higher low. ¿Por qué? Porque es un punto bajo más alto respecto al antecedente. Acá sí ya empezamos a ver esta particularidad. Estamos siempre alcistas, pero vean, me marcó esta resistencia para que así me entiendan mejor. Acá me hizo un alto, este como es respecto al antecedente, es un alto igual al antecedente. Entonces, ¿cuál se vendría siendo? Alto igual al precedente, high. Perfecto, entonces, me marco mi high. Ok, estamos siempre alcistas. Este respecto al antecedente es un higher low. Perfecto, esto me lo borro, es solo como referencia. Acá tenemos otro higher high, punto alto, más alto respecto al antecedente, higher low. Acá tenemos otra particularidad. Estamos siempre alcistas, pero me formó que un alto más bajo respecto al antecedente. Entonces vendría siendo un lower high. Un alto más bajo. Vean. Alto más bajo. Otra peculiaridad más que les marqué. Estamos siempre alcistas, pero vean. Acá me formó un bajo igual al antecedente. ¿Cuál vendría siendo? Un low. Acá, bueno, me hace un punto alto, más alto respecto al antecedente, higher high. Y ahora sí pasamos, esto es lo que yo les quiero hacer ver. Pasamos de alcistas a bajistas. ¿Por qué? Porque este es un truco, por así decirlo, truco, porque no es un truco. ¿Cómo saben? Una pregunta que muchos se pueden hacer. ¿Cómo yo sé cuando pasamos de una tendencia alcista a bajista? Bueno, para saber si estoy en una tendencia alcista o bajista, eso lo digo en base a la estructura. ¿Cómo sé y identifico esos cambios estructurales? La tendencia hasta que es irrelevante estos puntos altos. Esto es un tips para que aprendan. ¿Qué se tienen que fijar ustedes? Estos puntos bajos. Por ejemplo, acá, ok, me formó un higher low, perfecto. Hasta que no se quiebren, quiebren en el sentido de que no vengan rotos. Ok, estos niveles siempre tienen que ver el último. Por ejemplo, este es higher low, perfecto. Acá hizo un higher low, perfecto, seguimos. No miro más este, miro el último. Perfecto. Acá vean, otro higher low, perfecto. Higher low, perfecto. Acá, bueno, vean, ya me hace un low, pero seguimos alcista. ¿Por qué? Porque vean, no me quebró el último higher low. En este caso, vean, ya sí pasamos a bajista. ¿Por qué? Porque me quebró el último low. Y ya a formarme un punto bajo, más bajo respecto al antecedente, vean.
¿Cómo es respecto a este? Es un lower low. Este, respecto al antecedente, es un lower high. ¿Por qué? Porque es un alto más bajo. Acá, bueno, vean lo mismo. Tenemos el mismo caso del low, pero al contrario. Y siempre estamos bajistas, vean. En este caso yo tengo un high. ¿Por qué? Porque ¿cómo es este alto respecto al antecedente? Igual. Y seguimos siempre bajistas. Este respecto al antecedente es un lower low. Es un bajo más bajo. Acá otra peculiaridad o caso raro que se puedan, raro no, caso que se pueden encontrar en el mercado, seguimos siempre bajista, pero acá vean, tenemos un bajo más alto, es un higher low y seguimos bajista. ¿Por qué? Porque vean, yo ahorita les comento por qué. Este respecto al antecedente, ¿cómo es? Es un lower high. ¿Por qué? Porque es un alto más bajo. Acá es lower low, porque respecto a este es más bajo. Acá es un lower high, que es un punto alto más bajo. Y acá, bueno, tenemos otro low, ¿ven? Que no me quebró. Punto bajo igual al antecedente. Y bueno, acá ya sí me cambió y me formó un higher high. ¿Por qué? Porque es un punto alto más alto respecto al antecedente. Les quiero comentar lo contrario. ¿Cómo paso yo de bajista a alcista? ¿Qué se tienen que fijar ustedes? Se tienen que fijar en estos puntos altos. Una vez que el trend cambie, no se fijen más en los lower low y estos higher low. Fíjense, o esos low. Fíjense en los puntos altos. O sea, hasta que no venga quebrado este, seguimos alcista. Vean, como en este caso. Por más que me hizo un retroceso, porque ahorita identificaremos eso también. Aprenderemos la distinción entre un impulso y un retroceso de mercado, porque no es lo mismo. Vean, acá, por más que el mercado retrocedió todo lo que ya había hecho de recorrido, no pasamos a alcista. ¿Por qué? Porque se mantuvo. Vean, si ustedes se marcan una resistencia en estos últimos puntos estructurales que les marque el mercado, hasta que no los quiebre, no pasamos alcista. Acá me formó un high, perfecto. Ok, lo tengo como referencia. Acá me formó un lower high, perfecto, como referencia. Lower high de nuevo, como referencia. ¿Por qué pasamos Yo marqué y les dije que pasamos de bajista a alcista en este caso, porque se quebró el último, que quebramos ese último. Ya, perdonen que acá tuve un pequeño inconveniente. Porque quebramos ese último lower high, ¿ok? Entonces, ahí sí ya pasamos de bajista a alcista. Los dos cambios estructurales en esta área de acá, ahorita, vendrían siendo esto. Acá, que pasamos de alcista a bajista, y acá, que pasamos de bajista a alcista. ¿Por qué? Porque quebró este último low, y acá me quebró este lower high. Entonces, así yo identifico esos cambios estructurales y desde este punto en adelante, ¿ven? Estábamos bajistas. Desde este punto en adelante pasamos alcista. Así es como yo identifico mis trends. O sea, que de esta área hasta acá, por así decirlo, estuvimos alcista. Y desde esta área de acá hasta acá, estuvimos bajista. Ok, así yo identifico y doy esos nombres a esos trends. Como les comenté también, cada temporalidad tendrá su estructura. Después aprenderemos a correlacionarla. O sea, a cómo darle sentido a esas varias diferenciaciones estructurales que podremos tener. Perdonen. Otra cosita que estábamos comentando ahorita. ¿Cómo yo sé que es un impulso y que es un retroceso? En las tendencias alcistas, esto será el impulso. Esto vendrá siendo el impulso. Este vendrá siendo el impulso. Lo que nosotros aprovecharemos. O sea, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como analistas técnicos o cuando también operamos en el mercado? A nosotros nos interesa saber cómo es el trend, porque gracias a la estructura nosotros decimos múltiples cosas. O sea, entendemos la fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros le damos el nombre, no solo le damos un nombrecito para saber en qué punto estructural estamos, cómo se llama, no. Es para también entender la fuerza. Por ejemplo, cuando decimos higher high, cuando me forma un trend alcista, higher high, significa que tiene fuerza. ¿Por qué? Porque me forma puntos altos más altos. O sea, esto siempre, como por decir, sí llamarlo que me quiebra resistencia, siempre me quiebra la resistencia. Entonces es bueno. El punto es bajo más alto. También esto me indica fuerza.
Acá vean, cuando ya me empieza a formar high, ya empieza a perder un poquitico de fuerza. ¿Por qué? Porque ya no me forma puntos altos más altos, sino iguales al antecedente. ¿Cuándo y cómo yo digo y por qué yo digo que un mercado pierde fuerza o está perdiendo fuerza? Porque me lo indica el mismo mercado. O sea, eso es lo que yo quiero transmitirle, que acá no, nosotros no nos inventaremos nada. Simplemente le daremos una lectura y gracias a que nosotros traemos esas conclusiones, gracias a también la estructura de mercado. Es importantísima. Si usted no sabe marcar la estructura, es complejo que opere en un mercado. ¿Por qué? Porque como nosotros, sobre todo los que operamos con apalancamiento, necesitamos mucha precisión porque nos posicionaremos. Entonces, si usted no sabe que estamos, ejemplo, usted agarra una entrada en compra acá y estamos en un lower low, quizás sí, se le vaya un poquito en positivo, pero simplemente era un retroceso, porque vean, este es el impulso y este es el retroceso de la tendencia bajista. Entonces, le entró en compra, se dio, estuvo un poco positivo y después me tocó stop, manipulación de mercado. No, no es manipulación, que simplemente el trend era bajista, usted aprovechó un retroceso, finalizó ese retroceso y pan, continuó con su tren y hizo su impulso. Esa es la importancia de saber también en qué punto estructural está situado usted. Después, si tenemos un cambio, por ejemplo, como en este caso, usted le entra, coloquemos y todo la entrada. Si usted le entra, ejemplo, en venta acá y se le fue un buen recorrido y después se le va stop, ok, es totalmente válido. ¿Pero qué? Estaba aprovechando esa venta. O sea, usted le entró en un retroceso, aprovechando este impulso. Si le cambió atrás, bueno, se le cambió, para eso calculamos el riesgo. Si no, si fuese siempre todo profit, no calculáramos el riesgo y yo le entrara con todo el riesgo cada operación. Entonces, estas conclusiones, como yo le estoy comentando, en base a qué entiende que el mercado pierde fuerza, etcétera, con la misma estructura. Acá lo mismo, bueno, seguimos analizando. Entonces, seguirle explicando eso de impulsos y retrocesos. Acá, vean, un impulso más alto que ya aquí, bueno, me indicó que sigue su tendencia, todavía tiene fuerza, Higher Low, forma Higher Low. Acá, bueno, otra cosa también, seguimos siempre alcista, pero vean, me forma un alto más bajo respecto al antecedente. Entonces, esto me indica debilidad. Y de una, acá me formó un low, o sea que me formó un punto bajo igual al antecedente, que esto es muy, o sea, me indica mucha debilidad en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque ya puede, o sea, significa que el mercado está retrocediendo, o sea, me hizo un impulso que no fue igual no fue ni igual al antecedente, fue más bajo. Aparte de eso, me hizo un retroceso del 100%, o sea, igual al antecedente. Después, bueno, acá me hace un higher high y acá sí ya me quiebra. Me hace un lower low. Acá sí ya pasamos a bajista. En la tendencia bajista, estos vendrán siendo los impulsos. Es el contrario prácticamente. Estos son los impulsos los que nosotros aprovecharemos. ¿Por qué también los aprovecharemos? Eso lo veremos en el mercado también. Porque los retrocesos siempre son los más cortos. ¿Por qué? Porque es un retroceso. Los impulsos son los que tienen más recorrido. Por eso es que nosotros, es también otra cosa, es válido agarrar en el mercado o sacarle provecho a esos retrocesos, pero hay que tenerlo en cuenta, como por ejemplo en el video que yo hice de MetaTrader, que podrán ver, nosotros aprovechamos un retroceso de la temporalidad de H1, pero yo lo dije y fui consciente y también el recorrido que yo busqué en ese trade fue corto. ¿Por qué? Porque no iba a buscar, entrando al ejemplo acá, un recorrido hasta acá. ¿Por qué? Porque es improbable. Como estamos alcistas, yo acá estoy aprovechando, tengo que aprovechar un pequeño movimiento. Entonces, si le entro en venta en temporalidades menores, será quizás hasta acá, no hasta acá abajo. Por eso es que no la dejo correr hasta abajo. Todo tendrá que tener sentido. Así no hagamos hecho otros argumentos, ya ustedes ven cómo todo toma más sentido. Y solo con un simple argumento, como es la estructura de mercado. Por eso es que yo les transmito estos conocimientos y también les enseño un poco cómo yo le doy lectura al mercado, porque no es solo la estrategia, no es solo ciertos horarios, no es una formación de patrones específicos, es más que todo la lectura. O sea, acá estamos aprendiendo a darle una lectura a un gráfico. Lo mismo cuando analizamos otro activo que puede ser, por ejemplo, el oro,
etcétera. Después lo analizaremos un poco para así no solo marcarnos la estructura, sino entender cómo, qué análisis, digamos, hasta estructuralmente le podamos sacar. Bueno, ya entendimos un poco los nombres, la diferenciación de cuándo pasamos alcista, cuándo pasamos a bajista. Les di unos tips de qué es un impulso, qué es un retroceso, cuándo pierde fuerza, cuándo no pierde fuerza. Acá, bueno, el ejemplo bajista vendría siendo este. Acá vean lo mismo, va perdiendo fuerza porque, o sea, me forma un retroceso igual al antecedente. Acá lo mismo, no me forma un lower low, me forma un higher low, un punto bajo más alto. Esto no es muy bueno, pero bueno, acá me forma un lower high, entonces ya es un poquitico mejor. Lower low, acá vean, me hace un low, o sea, un bajo respecto igual al antecedente. Vean, antes de este cambio ya me lo anticipaba, que no tenía fuerza de quebrar estos últimos soportes. Vean, este último punto bajo más bajo. Ok. Y aquí pasamos al alcista, vean. Quiebre de este último lower high. Empezó el nuevo trend. Ahora sí vamos a marcárnoslos en el gráfico, partiendo desde una temporalidad, como puede ser el mensual, siempre mantengan ese orden que yo les dije, para que sí ya tengan. Otra cosa también que es importante es la proporción. En base al momento que nosotros estemos, denle un aspecto agradable. O sea, no muy extenso. Ok, no una cosa así, porque así ya se confundirán hasta marcando la estructura. O si la toman así, tomarán todo como estructura. No. Ayúdense con la herramienta de auto. Si ustedes le dan acá abajo a la derecha, auto, ya automáticamente se los medio adaptará. Después, desplázeselo ustedes y se lo modifican un poco. Vean siempre cómo yo utilizo estas proporciones. Así también van agarrando un poco el ojo. Acá ustedes también tienen una herramienta que es la ruta. Bueno, que acá me sale en italiano, pero es una ruta. Esta es súper buena para marcarse la estructura. Vamos a marcárnosla. Y así le damos nombres estructurales. Yo no me la marco tanto ni me voy muy al pasado porque, o sea, no quiero ensuciarme el gráfico ni mil cosas. Al principio yo lo hacía mucho. ¿Para qué? Para practicar. Y eso te ayuda también a tener claridad. Vamos a partir desde acá. Y después le daremos esos nombres a la estructura. Esto también, agarren el ojo en los videos siempre. Quizás vean cómo la marco yo, para que así agarren un poco de destreza a la hora de marcarla, porque no es sencillo. Es fácil, todo el mundo es pro en explicando y en la parte lineal, pero es en la parte de las velas que interesa y la que ustedes tendrán que hacer ojo. Yo utilizo estas herramientas de ruta porque al principio uno no tiene el ojo y los confunden quizás estas velas. Vamos a darle esos nombres, esos puntos estructurales. Acá vean, este cómo es respecto al antecedente, es un punto bajo más bajo, entonces será un lower low. Este cómo es respecto al antecedente, es un lower high. ¿Por qué? Porque es un punto alto más bajo. Entonces, lower high. Entonces ya sabemos que estamos en una tendencia bajista. En esta área de acá, vean, lower low, lower high. ¿Qué otro nombre le daremos acá? Lower high. Bueno, acá no se lo doy, ya lo tenemos. Este, bueno, vean acá, aquí ya tenemos una. Otra cosa también que les quiero, borro esto un momento para que me entiendan mejor. No es que porque por estas mechitas que me superaron el precio acá, no, lower low, no. Siempre vean los cierres. Cierres, ya hemos visto en un video anterior, los cierres de las velas. Vendrán siendo estos. ¿Cómo cerraron estas velas? Porque es lo que nos interesa. Esto simplemente es un punto donde llegó el precio y no pudo cerrar. Pero vean, si nosotros vemos el cierre, por ejemplo acá, de este último lower low, acá vemos que me hizo prácticamente un low, o sea, un punto bajo igual al antecedente. O sea, no me hizo ningún lower low. Ayúdense con esas herramientas. Vamos a marcar ya la estructura acá. Tac. Ok, acá tenemos un lower low. ¿Por qué? Porque es un punto bajo, más bajo respecto al antecedente. Acá otro lower high. Acá tenemos otro low. Vean, porque prácticamente es un bajo igual al antecedente. Y acá sí ya tenemos un cambio estructural de bajista a alcista. ¿Por qué? Porque me quebró este último lower high. Vean, el mercado. Tac.
Entonces, ¿qué nombre le vendríamos dando? Hiker High. ¿Por qué? Porque esto es un punto alto, más alto respecto al antecedente. Alto más alto. Este vendría siendo un Hiker Low. ¿Por qué? Porque es un punto bajo más alto. Ok, esto vendría siendo un Hiker Low. Esto en vez es un Lower High. Seguimos alcista, pero vean, ya es un punto alto más bajo. Porque vean, es más bajo respecto al antecedente. Y acá ya pasamos nuevamente a bajista. ¿Por qué? Porque me hizo un Lower Low. Me quebró este último Hiker Low. Vean, acá tenemos un bajo más bajo respecto al antecedente. Acá tenemos otro lower high. Acá me hizo un higher low. Acá me hizo un high. Vean, porque no quebró esta resistencia. Aunque parece que la quebró, vean. Vean cómo cerraron las velas. Bastante fuerza. Entonces, seguimos bajista. Acá me formó un lower high, higher low. Me hizo un high. Esto fue un nuevo impulso que hizo. Me hizo un lower low. Ahorita estamos en otro retroceso. Este no le doy el nombre todavía porque no se ha terminado. Pero vean, me hizo un lower low y se detuvo el precio. Entonces, así es un poco como le daremos estos nombres. Como les comentaba ya primero también en visibilidad, déjenselo solo en meses. ¿Por qué? Porque así no lo ven. Se van a un weekly, ejemplo, y no lo ven. Pero si están en el mensual, se les queda. Denle siempre a guardar, así no se le borra todo lo que hace. Después de hacerlo en un mensual, hágalo también en un diario. Por ejemplo, vamos a cancelarnos esta ruta. En el diario también, ¿cómo vendría siendo? Algo para marcarse la estructura. Vamos a partir de este punto de acá. Tac. Vean, acá le daríamos un higher, no, lower high. ¿Por qué? Porque respecto a este, vean, era un punto bajo, alto más bajo. Ok, lower high. Este vendría siendo un low. ¿Por qué? Porque es igual al antecedente. Este punto de acá lo mismo, tenemos un high. Vean lo que yo les comentaba. Ya teniendo en una estructura bajista un low, vean, teniendo un bajo igual al antecedente, teniendo un alto igual al antecedente, ¿qué me indica? Que ya va, está más propenso a quebrar esta resistencia. De hecho, acá me formó un higher low, aunque yo no haya no estaba alcista en este punto, ya formándome un low, formándome un high y un higher low, o sea, un punto bajo más alto respecto al antecedente. ¿Qué me indica eso? Mucha debilidad del tren bajista. O sea, así es un poco como ya se puede hasta predecir el cambio estructural de bajista a alcista. Por eso que mucha gente dice, cónchale, ¿cómo sabes? ¿Eres un pro, eres una bestia? No, no eres una bestia, simplemente el mercado te los va diciendo. Por eso es que es importantísima la estructura. Acá pasamos de bajista a alcista, ¿por qué? Porque me quebró ese último high y ya empezó el mercado a formarme higher high y en este caso estamos en un higher low. Ahorita hacia el nuevo impulso. Primer target está este último higher high actualmente. Entonces, márquenselo siempre, ténganse esos puntos estructurales ahí, sepan si están alcistas o bajistas y aprendan a identificar eso, aprendan a identificar esos cambios estructurales. Vean, acá es un cambio de alcista a bajista, solo para, es el ejemplo. Acá estábamos alcista formándome. En este caso, bueno, era un higher high, higher low, higher high, higher low. Acá sí ya me formó que un high. Después me quebró, vean, estructura, lower low, lower high. Y empezó ya el tren bajista. Así es un poco como ustedes se tendrán que ejercitar. Denle esos nombres a esos puntos estructurales. Bajen también a una temporalidad como puede ser también H1 y márquensela en las diferentes temporalidades para que sí ya también vayan practicando.
Mientras más bajen de temporalidad, verán un poquito más de ruido, es normal, pero denle, como quien dice, fuego, así también ya van agarrando ese ojo, porque eso es lo más importante, el ojo. Como yo les comentaba, no es cuestión de pro o no pro, es cuestión de ojo, de hacerse esa experiencia. Es como una persona que entrena desde hace 7 años. Obviamente tendrá mucho más conocimiento y habrá hecho esos ejercicios 100.000 veces más que ustedes. No es que sea mejor, es que la ha hecho más. Acá marcámonos un poco la estructura bajista en este caso. Vean, lower low, lower high. Acá bueno, lower low, lower high, lower low, lower high, low prácticamente, high, lower low. En este caso, un high, en un higher, higher low, higher high, higher low. Lower high. Y acá, bueno, para mí es un falso cambio estructural. Esto también tendrán que verlo. Hay muchas veces, por eso que yo les digo siempre, vean cómo cierran las velas. En este caso sí, vean, me cerró con bastante fuerza, pero vean las otras. Si nos marcamos un nivel en esta área de acá, en este último higher low, ahorita borramos esto para que me entiendan mejor. Vean, acá me quebró. Pero vean todas estas velas, prácticamente lo que vimos en unos videos anteriores, estos engolfing, estas variaciones alcistas que me indican que el precio todavía tiene fuerza en ese último higher low. Entonces, esto podrá ser simplemente también un falso cambio estructural. Eso también tendrán que aprender a identificarlo. ¿Cómo los identifican? Viendo cómo se forman las velas en proximidad de esos niveles. Vamos a darle sí los nombres de lo que nos marcamos. Vean, lower high, lower low, lower low, lower high, punto bajo, más bajo respecto al anterior, punto bajo más bajo, lower low, lower high, ¿vean? Acá sí ya vendría siendo, bueno, un lower low, porque es más bajo respecto al antecedente. Acá nuevamente un lower high. Este es un lower low, ¿por qué? Porque es un punto bajo más bajo. Acá sí ya tenemos, vean, 100%. Esto es un retroceso que me hizo prácticamente el 100%. Me retrocedió todo lo que ya había hecho en este impulso, pero estamos todavía bajista y es un high, higher low. Mismo ejemplo de antes. Antes de quebrar, vean, me hace un retroceso súper profundo, que ya me indica que no tiene muchísima fuerza de seguir cayendo. Me hace un higher low, un punto bajo más alto respecto al antecedente y vean, me quiebra, ¡pam! ¿Por qué me quebró? Estructura. Porque vean, vean, me quebró este último, high. Entonces, tac, pasamos al alcista, higher high, acá me hizo un higher low, lower high. Y bueno, ahorita estamos en este punto estructural que tendremos que ver todavía si es un falso quiebre y continúa con su tren o simplemente ya me quebró y me empezó una estructura bajista. Ok, así es un poco como nos marcaremos la estructura, algunos tips, algunas observaciones que tendrán que hacer a la hora de identificar esa estructura en el mercado, cómo entender si tiene fuerza, cuándo no tiene fuerza y cómo lo pueden entender gracias a estos puntos estructurales. Nada, sin más nada que decir, márquensela, identifíquenla, hagan práctica y háganme saber qué tal, si les ha servido, si no les ha servido, si ya lo tienen un poquitico más claro todo. Y en un próximo video aprenderán también cómo correlacionar todas esas temporalidades. O sea, cómo, si una tendencia está alcista en un lado, la otra está bajista, cómo hago, cómo lo aprovecho, cómo obtengo esa precisión. Lo veremos en un próximo video. Nada, espero que les haya gustado y un abrazo.